Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15. Allí el Señor tiene una palabra muy importante para nosotros en esta mañana. Amén. Le hemos titulado al tema que el Señor nos ha regalado para hoy, Regalo de Amor. Así le hemos titulado al tema. Y vamos a Lucas 15, del versículo 11 en adelante. Esta parábola, la parábola del hijo pródigo, es muy conocida, pero aquí el Señor nos quiere enseñar algo en este día. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo, tu hermano ha venido, a tu padre, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bendito sea el Señor. Como dije, le hemos titulado a este tema Regalo de Amor. Y lo primero que tenemos que nosotros entender de esta enseñanza es la misericordia. Amén, hermano. La misericordia. Dice, debemos subrayar esa parte donde dice, cuando el Padre vio venir a su Hijo, fue movido a misericordia. Entonces, ¿qué es la misericordia? Cuando hablamos de misericordia, exactamente de qué estamos hablando. Y Jesús usa esta parábola dentro de varias que él utilizó, como por ejemplo la parábola de la oveja perdida, la parábola también de la moneda perdida, para enseñarle a los fariseos que estaban murmurando. O sea, ese es el contexto, que todo empieza, que Jesús estaba comiendo, disfrutando, alegrándose con un poco de gente que a los ojos del hombre eran pecadores. O sea, imagínese usted a Jesús en medio de ladrones, drogadictos, prostitutas, homosexuales, alcohólicos, asesinos, delincuentes, toda esa gente de mal vivir. Imagínesela usted y Jesús en medio comiendo y riéndose con ellos. Entonces eso es lo que los fariseos estaban viendo. Y dijeron, oye, este rabino, porque a Jesús lo veían como un rabino. ¿Qué es un rabino? Es un maestro. En Israel, los rabinos son personas muy sabias, a los cuales la gente va y les pide consejo. O sea, dentro de su pueblo, de sus familias, de sus sectores, ellos son las personas respetadas, muy respetadas. Por decir algo, si en esta cuadra viviese un rabino, aquí en este sector, pues todo el mundo lo respetaría, y si él convoca al pueblo, el pueblo iría a escucharlo. Y si el pueblo lo convocaría como un líder, como una persona importante dentro de su sector, ¿cierto? Para pedirle consejo, guianza espiritual y todo eso, porque los judíos sabemos que ellos son muy religiosos, guardan la ley de Moisés, entonces para ellos el rabino representa mucho conocimiento y sabiduría de las escrituras, como un pastor para nosotros. Cuando vemos un pastor decimos es una persona guía espiritual, ¿cierto? Y podemos pedirle algún consejo de la palabra. Bueno, eso eran los rabinos. Entonces la gente veía a Jesús como tal, como un rabino. Pero ¿qué pasa? Que dentro de ese, vamos a decir así, de ese contexto, en ese tiempo, los rabinos no trataban con la gente común. ¿Por qué? Porque ellos decían nos contaminan, qué pena estar con un borracho, van a decir que yo también soy borracho, qué pena juntarme con una prostituta, van a decir que yo ando acostándome con prostitutas, qué pena juntarme con un drogadicto, van a decir que yo también ando drogándome, ¿cierto? Entonces cuando ellos ven a Jesús que estaba en medio de esa gente, ¿qué creen que pensaron? Lo primero que dijeron, oye, ¿qué clase de rabino es este? O es que también le gusta el cuento, o es que también le gusta la droga, o es que también le gustan las prostitutas, o es que también le gusta el alcohol, o cómo, o sea, ¿en qué anda este? Empezaron a criticarlo y a murmurarlo. Ahora, otra cosa, mire el tipo de religiosos que encontramos hasta el día de hoy. Hay religiosos que no le predican a una persona en esta condición, o sea,
No le predican a un drogadicto, no le predican a un homosexual, no le predican a una prostituta, no le predican a un alcohólico, porque dicen, no, esas personas ya están perdidas. Hasta algunos dicen, no, es que la Biblia dice que algunos han sido predestinados para perdición, como Judas, que fue predestinado para perdición. Así que esas personas no hay que perder el tiempo con ellos. Jesús le predicaba a estas personas y pasaba mucho tiempo predicándole a estas personas. Amén, hermano. Y aquí estaba Jesús. Si usted empieza a leer desde el versículo 1 de Lucas 15, se va a dar cuenta de eso, que los fariseos estaban murmurándose, hablándose en el oído. Y Jesús, ustedes saben que Jesús tenía un discernimiento extraordinario. Él sabía lo que estaban hablando. Él nomás, me imagino yo, que los miraba y decía, ya estos están murmurando porque yo estoy aquí pasando un tiempo sabroso con esta gente. Es que Dios no vino por los sanos, la misma palabra lo dice. Él vino por los que tenían necesidad de Dios. Y esa gente, la prostituta, el homosexual, el ladrón, el asesino, y toda esa gente necesitan a Dios. Bueno, lo voy a repetir. Porque justamente ellos andan en eso porque les hace falta a Dios. Si ellos tuvieran a Dios en su corazón, ¿usted cree que ellos andarían en eso? Obviamente no. Yo conozco personas que fueron delincuentes, que fueron asaltabancos. Allá en Perú, bueno, aquí casi no conozco, pero allá en Perú, esa gente, hay diferentes, tú eres testigo de eso, que ellos andan predicando, hermano, son evangelistas, son pastores, y allá mucha gente sale a predicar por las iglesias y por los pueblos, y hay muchísimos de estos varones que predican. Mujeres que han sido también lesbianas, que han sido prostitutas, varones que han sido homosexuales, personas en el alcoholismo, en las drogas, que hoy son pastores, hoy son líderes. ¿Pero por qué? Porque Dios llegó a su corazón. Dios no los desechó. Dios llegó a la vida de ellos por medio de otros siervos y el Espíritu Santo ha hecho un trabajo maravilloso en estas personas. Amén, hermano. Entonces, Jesús estaba en medio de ellos, predicándoles, charlando. Jesús siempre le estaba hablando de Dios, pero Jesús también tenía tiempo, me imagino yo, porque Jesús era una persona muy agradable. Tenía tiempo también para tocar otros temas, tenía tiempo para bromear, para reírse, no sé, tenía tiempo para todo. Se ganaba rápidamente el afecto, el cariño, el respeto de las personas. Y como digo, él no llegaba así como que, ay, este homosexual no sé qué, ay no, esta prostituta que no sé qué, ay no, este drogadicto. No, Jesús no llegaba así. Yo me imagino que Jesús llegaba y los abrazaba, hermano, y se sentaba con ellos. Yo me imagino a un Jesús llevando comida, no sé, en una bolsa, en algo, en una canastica, no sé, llevando unos dulces, unos pasteles, llevando unas hamburguesas, por decirlo en este tiempo, unos perros calientes, no sé, y se sentaba ahí con ellos y les decía, vengan, vamos a comer, vengan, con una Coca-Cola o con una jarra de guarapo, no sé, y los llamaba a esta gente que estaban ahí en su mundo, en sus cosas, en su ambiente, y Jesús decía, vengan, vengan pelados, vengan, vamos a comer, vengan, y les daba a cada uno su perro caliente, su vaso de guarapo, y se ponía ahí a conversar con ellos y a echar cuentos, a echar chistes, a hablar, y de pronto alguien le decía, maestro, háblanos de Dios. Ah, bueno, se ponía a hablarles de Dios. Ese era Jesús, hermano, una persona muy agradable, una persona muy, si se puede decir carismática, si se puede decir dulce, si se puede decir servicial. Jesús era capaz de ponerse, si estaban ahí lavando ropa, él se ponía a lavar ropa con ellos. Y estaban ahí cocinando en un fogón de leña, ahí se ponía él también a ayudar a cocinar. Si estaban picando algo para preparar, también se ponía él ahí a picar. Si estaban cortando leña para echarle al fogón, él cogía el hacha y se ponía también ahí a darle hacha al palo, picarlo y echarle leña Jesús era eso. Jesús no era una persona así
que llegue y se siente en la mejor silla, que yo soy el rabino, que yo soy el pastor, que atiéndenme, porque no, él se ponía ahí si estaban, por decir algo, la gente en un pozo bañándose y tirándose barro, él también se ponía en el mismo cuento. Él no llegaba, no es que yo soy el pastor, no puedo estar en eso, no. Él era una persona muy común, hermano. Jesús, si tú estabas ahí en el pozo bañándote, él también se metía al pozo a bañarse. Si estabas jugando y tirándote barro, él también cogía bolas de barro y te las tiraba por la cabeza. Y si tú le tirabas bolas de barro por la cabeza, él se reía. Ese era Jesús. La Biblia enseña eso. Si uno estudia con cuidado los evangelios, te das cuenta que Jesús era una persona muy simple. Sabía llegar a la gente, a los niños. No es que a los niños les encantaba estar con Jesús. ¿Tú has visto un niño que le gusta estar con una persona adulta? Es muy difícil, ¿cierto? Porque la persona adulta está en su mundo. Y obviamente el mundo del niño es muy distinto. Entonces, imagínate a un Jesús, yo no sé, se ponía a jugar bolitas con los niños, se ponía a jugar trompo con los niños, se ponía a jugar el yo-yo con los niños, a jugar las escondidas con los niños. No sé qué hacía, pero él con todo el mundo disfrutaba. Él no, igual, me imagino que compraba un poco de dulces y llamaba a los niños, venga, vamos a comer dulces, y les daba a cada uno sus dulces. Y se ponía a jugar con ellos. Ese era Jesús. Con todo mundo, él no hacía sección de personas, pobre, rico, negro, blanco, pequeño, grande, para él, así sea hijo de un delincuente, sea hijo de... A él no le interesaba eso, a él le interesaba era disfrutar, porque Dios creó al hombre para disfrutar, como un padre disfruta de sus hijos. Amén, hermano. Y Dios no le está viendo al hombre sus defectos. Él solamente quiere disfrutar. Es un ejemplo de vivir feliz, de ser feliz en la vida. Entonces, mientras Jesús estaba en esto, me imagino riéndose, conversando, charlando, no sé, hasta te puedo decir que esos estaban ahí cantando algo y Jesús ahí estaba con ellos también. Obviamente, pues, los judíos no, como les digo, ellos tienen una costumbre de son más inclinados a lo religioso que a cualquier otra cosa. Entonces, ahí estaba Jesús, tal vez cantando alguna alabanza, tal vez, no sé. ¿Qué hacía Jesús con esa gente? Obviamente que lo primero que apuntamos es que les estaba compartiendo sobre el reino de los cielos. Pero aparte de eso, también Jesús era una persona que le gustaba pasar momentos agradables con la gente. Que si estuvieran jugando fútbol ahí con un balón, Jesús también estuviera ahí jugando fútbol con ellos, con un balón. ¿Sí? Entonces, los fariseos decían, ¿cómo así? Si se supone que este hombre viene y dice, yo soy un rabino, yo soy no sé quién, y todo el mundo lo ve como tal, como un rabino, como un profeta, como un gran hombre de Dios. ¿Y por qué viene y hace eso? ¿Por qué se junta con ese tipo de gente de mal vivir? ¿O cómo? ¿O tiene una doble vida? ¿O por ratos dice que es rabino y por ratos anda en cosas desagradables? No entendían, porque ellos los habían criado así muy herméticos, muy radicales, muy al pie de la letra. O sea, y hasta el día de hoy existen ese tipo de iglesias que si ven a una prostituta entrar al templo o queriendo entrar a la iglesia, no la dejan entrar, hermano. Si ven a un borrachito que quiere entrar a la iglesia, no lo dejan entrar. Si ven a algún drogadicto que quiere entrar a la iglesia, no lo dejan entrar. En cambio, Jesús se juntaba, los buscaba y se juntaba con ellos. Y si ellos se acercaban a Él, Él los recibía gozoso, contento los recibía si venían a buscarlo. Amén, hermano. Ese es Jesús. Y eso es lo que nos enseña este versículo o este capítulo 15. Entonces,
Jesús, para que ellos entendieran cómo piensa Dios, les habla a través de estas parábolas. La oveja perdida, las monedas perdidas, el hijo pródigo. Y a mí me muestra mucho más el corazón de Dios el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo es más extenso, más profundo. ¿Por qué? Porque él empieza poniendo un ejemplo de dos hermanos, un padre y dos hermanos. El que estaba en casa, que servía, ¿cierto? El que obedecía, por decir algo, y el que no. O sea, el hijo que se portaba, entre comillas, bien, y el hijo que se portaba mal. Habían dos clases de hijos. ¿Y por qué Jesús le pone este ejemplo a los fariseos? ¿Quién representaba a los fariseos? ¿El que se portaba bien o el que supuestamente supuestamente se portaba bien o el que se portaba mal? ¿Cuál representaba al fariseo? El que supuestamente se portaba bien. Ya se los voy a explicar. Pero todo empieza que el hijo que se portaba mal llega al nivel bajo de decirle a su padre: dame la herencia que me corresponde. Imagínate, el papá estaba vivo. Aunque en las tradiciones judías a veces la herencia se repartía aún en vida, pero nosotros pues esperamos que se mueran nuestros padres y todo eso. Y bueno, son tradiciones diferentes, pero él todavía era un muchacho cuando pide la herencia. No era una persona ya. Mire, le explico algo aquí también. Lo que pasa es que cuando ya se casaba un hijo, tenía ya su hogar, formaba su hogar, es que el padre le daba como su herencia, por decir algo, para que él vaya a disfrutar ya con su familia, haga su futuro, ya con esa parte que el papá le dio de los bienes, ¿cierto? Pero él todavía estaba solo, todavía no había, o sea, este hijo estaba rompiendo muchos principios, muchas leyes, muchas costumbres. Estaba haciendo algo antes del tiempo que era costumbre dentro de los judíos. Pero también podía, o sea, es notorio porque el papá le da la herencia, porque el papá pudo haberle dicho: no, si todavía no es el tiempo para darte la herencia. Pero parece que eso era lícito, así que el papá se la dio. Y cuando él recibe la herencia, ¿qué era su pensamiento en la cabeza? Irse a vivir una vida desordenada. Porque era un muchacho desordenado. ¿A quién representa ese muchacho? A nosotros. El hijo pródigo nos representa a nosotros. Que en la cabeza no tenemos nada bueno. Que en la cabeza solamente tenemos el deseo de vivir una vida placentera, una vida material. ¿Quién no quiere tener mucho dinero? ¿Quién no quiere recibir la recompensa que están dando por 50 millones de dólares? ¿Quién no quisiera recibir esa recompensa? Uy, dice alguien, con 50 millones de dólares yo soy feliz. Como el hijo pródigo. Pensamos como el hijo pródigo, pensamos que el dinero es felicidad, pensamos que tener muchas cosas materiales es felicidad. Eso es lo que pensó el hijo pródigo. Era un niño, era un jovencito, era una persona inexperto, era una persona poco espiritual, era una persona inmadura, que cuando él le pide al padre la herencia no pensaba en otra cosa sino en disfrutar, darle rienda suelta a sus placeres y deleites carnales, la carne. El problema de muchos de nosotros es que no sabemos discernir entre lo carnal y lo espiritual. Cuando deseamos lo material, es la carne la que desea lo material. Es la carne, es nuestra naturaleza pecaminosa, es nuestra naturaleza que se rebela contra Dios. La Biblia dice que la carne no se somete a Dios, va en contra de Dios la carne. Y cuando nosotros estamos enfocados en lo material,
Ay, que yo quiero una casa más grande. Ay, que yo quiero un carro. Ay, que yo quiero viajes por el mundo. Ay, que yo quiero tener dinero para tener todos los lujos que yo quiero tener. O sea, su mente está siendo manejada por la naturaleza carnal, como el hijo pródigo. Amén, hermano. Como el hijo pródigo. Está dejando que su carne le gobierne. Entonces, el hijo pródigo con esa mentalidad carnal, ¿cierto? Su carne que lo gobernaba y que le pedía placeres y deleites del mundo, viajes, alcohol, sexo, drogas y todo eso le pedía a su carne. Le dice al papá, dame la herencia, dame la herencia. Y cuando el papá le da la herencia, me imagino yo que ahora el hijo pródigo dice, bueno, carne, vamos a disfrutar de la vida, vamos a disfrutar del mundo. Pero dice el libro de Romanos capítulo 8 que el que siembra para la carne cosechará muerte, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Amén, hermano. Entonces, ¿qué estaba haciendo el hijo pródigo? Dándole vida a su carne, o sea, dejándose gobernar por su carne. Y nosotros tenemos que decirle a Dios, enséñame a discernir entre lo carnal y lo espiritual. Enséñame, porque no sea que mi carne